Es normal que a veces nos cueste pedir algo a otras personas. Incluso cuando tenemos clarísimo que nos corresponde recibir aquello que queremos pedir. E incluso cuando sentimos que la situación nos perjudica injustamente. ¿Por qué nos cuesta tanto? Pues a veces será porque no queremos herir los sentimientos de la otra persona. Otras veces será porque tenemos miedo a su reacción. E incluso en ocasiones podría deberse a nuestra propia inseguridad personal. Sea por la razón que sea, a este tipo de respuesta se le llama respuesta pasiva. Pues ante una situación injusta optamos por dejar las cosas como están, incluso aunque nos perjudiquen. ¿Y cuál sería la respuesta opuesta a la respuesta pasiva? La respuesta agresiva. Si con el primer tipo de respuesta no vas a conseguir nada, con este tipo sí vas a conseguir algo. Generar un montón de sentimientos destructivos en la otra persona. Y la verdad es que tampoco hay necesidad de llegar a esto cuando tenemos a nuestro alcance un tercer tipo de respuesta. La respuesta asertiva, que es mucho más efectiva y civilizada. Hoy te voy a mostrar cómo emitir un mensaje asertivo para recibir lo que te corresponde. El mensaje asertivo se compone de 4 fases. Te las enseñaré con un ejemplo. Imagina la siguiente situación. Un amigo te pide que inviertas una cantidad de dinero considerable en su proyecto emprendedor. Y a ti te parece una buena idea, de modo que lo haces. Pero han pasado ya 3 años sin beneficios y tu amigo nunca ha compartido contigo las cuentas de la empresa. Y tú tampoco le has pedido explicaciones porque, ya sabes, es tu amigo, no quieres ofenderlo. Y la verdad es que consideras que tendría que haber salido de él compartir esa información contigo. Pero ahora estás decidido. Quieres estar al tanto de las cuentas de la empresa. Vamos con el mensaje asertivo paso a paso. Paso 1. Explica la situación de forma objetiva. Es importante que no haya valoraciones, recriminaciones ni juicios. Simplemente expón la situación objetivamente. Hace 3 años que invertí una cantidad de dinero en tu proyecto y hasta el momento nunca he recibido ningún tipo de información acerca del modo en que se ha estado utilizando ese dinero. Sé que yo tampoco te he pedido explicaciones. Paso 2. Dile cómo te sientes con esa situación. Recuerda que el modo en que tú te sientes no es culpa de nadie, de modo que nuevamente evita las recriminaciones. Estoy un poco preocupada acerca de si esta inversión ha sido o no una buena decisión, porque desconozco el progreso del proyecto y esto me hace sentir algo insegura al respecto. Paso 3. Expón tu petición. No te andes con rodeos y plantea directamente ¿qué es lo que quieres que ocurra a partir de este momento respecto a esa situación? Me gustaría pedirte que a partir del próximo trimestre me mantengas informada acerca de las cuentas de la empresa. Podemos comentar cuál es la periodicidad más conveniente para que me envíes un informe general. Paso 4. Plantea las ventajas de responder a tu petición. Estás solicitando un cambio al que tienes derecho, pero tampoco quieres que esto sea recibido como una imposición agresiva. De modo que será un detalle agradable plantear los beneficios para ambas partes del cambio que solicitas. De este modo, yo me sentiré más tranquila al respecto de la inversión, porque podré comprender el progreso del proyecto. Y tú no te sentirás incómodo por el hecho de que todavía no me estés generando beneficios, pues sabrás que yo comprendo el proceso en su totalidad. Siguiendo estos 4 pasos del mensaje asertivo, la otra persona recibirá exactamente el mensaje que tú querías transmitirle y podrá tomar decisiones al respecto. Tú dejarás de sentir frustración porque habrás reclamado lo que te corresponde y lo habrás hecho de modo firme y considerado al mismo tiempo. Ahora pásate por la sección de comentarios y cuéntame en qué contexto utilizarás tú la fórmula del mensaje asertivo. Y si te apetece, puedes redactar el mensaje completo en un comentario para que el resto de la comunidad te demos nuestra opinión. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en me gusta y compártelo en tus redes sociales. Y si quieres recibir más entrenamientos como este cada martes en tu correo electrónico, suscríbete gratis a mi boletín semanal en 30kcoaching.com/lista. Y recuerda, tienes a tu alcance mucho más de lo necesario para ser feliz. La decisión es tuya. ¿Te has enterado? El curso experto en influencia de 30K Coaching ha abierto su matrícula
y tú puedes conseguir tu plaza online. ¡Vamos, que empezamos ya!